Buenas tardes. Normalmente yo de cuestiones económicas y políticas trato de no discutir porque yo no soy un economista cuya formación se haya dado principalmente para el ámbito macroeconómico. Pero oyendo ayer las declaraciones o la cadena nacional del señor presidente, don Carlos Alvarado, quedó un gran vacío en su disertación. Y el vacío tiene que ver en cómo va a enfrentar la contracción de la economía y cómo va a confrontar el desempleo que con ello lleva. No lo vi hablando de disminuciones de tasas de interés, de tratar de trabajar los bancos estatales con utilidades mínimas. Para eso son bancos estatales, para estos momentos. Incluso con algunas pérdidas controladas, con tal de bajar esas tasas de interés y dinamizar la economía. No lo oí hablar de cómo incentivar el consumo. Lo oí hablar de una disminución en el gasto público, lo cual es obvio, necesario, pero eso lo que hace es sacar dinero de la economía y guardarla en el Banco Central. No lo oí de cómo va a inyectarle a la economía para dinamizarla. Se dio un enfoque muy keynesiano en el tema de la infraestructura, los gastos de infraestructura, necesarios, sí, que van a rendir dividendos a mediano y largo plazo, por supuesto, pero ese enfoque de que mayor gasto público en infraestructura genera mayor riqueza en el corto plazo no es necesariamente cierto. Costa Rica no es un gran productor ni de acero, y las cementeras, los dineros que recogen normalmente se van al exterior, no aumentan su planilla, y los trabajadores de la construcción pues sí, se ven beneficiados, pero en una proporción y pagos bastante bajos. Lo oí hablar de impuestos a clases altas o a grandes empresas. Eso va a hacer que más bien capitales huyan del país. Y al huir esos capitales y fuentes de empleo, va a bajar también la capacidad de consumo de los costarricenses. No sé, me parece que en el corto plazo se quedó muy corto. Y digo muy corto porque ya son del Partido Acción Ciudadana muchos años en el poder y no hemos visto esa diferencia. No conocemos proyectos que vengan a cambiar la economía o inversiones de capital privado grandes que vengan a cambiar la economía. La concesión de obra pública es algo que deben de tomar muy en cuenta y sacar los diferentes proyectos o buscar proyectos para lograr eso. Creación de zonas francas, creación de una macrozona de libre comercio en la zona sur para aprovechar el muelle de Golfito, creación de fuentes de trabajo a través de la inversión extranjera, no solo en zonas francas, también fuera de ellas. La disminución de tarifas del ICE nos va a hacer más competitivos. Costa Rica es un país que es más caro por el tema de las cargas sociales y de tener un salario mínimo alto. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar empresas que generen bastante riqueza y que aprovechen de la educación y de la infraestructura que se está creando el Estado costarricense. No lo oí hablar de eso. Oí hablar de capacitaciones en el INA, me parece excelente, pero no lo oí hablar de refrescamiento profesional a través de las universidades estatales para los profesionales que ya están ejerciendo. Y en muchos casos
a muy bajo costo. No estoy hablando de maestrías, no estoy hablando de doctorados, no estoy hablando de especialidad como un medio de posgrado, sino de refrescamientos normales a bajo costo para aquellos que estén afiliados a un colegio profesional. No se oyó nada de eso. No se oyó el buscar inversión en el extranjero para el tema de las mejoras deportivas. Es un tema sectorial y que ni siquiera tiene un ministro por ley. Faltaron mucho campo, don Carlos. Faltó mucho que nos deja muchas dudas. Quisiéramos el día de hoy poder estar hablando que estamos en una recesión, pero que ya que tenemos una economía tan centralizada como se ha manejado desde la década de los 50, los que manejan esa economía centralizada que tiene que irse descentralizando poco a poco, nos digan no, vamos a generar más ingresos no a través de nuevos impuestos, sino a través de que vamos a desarrollar el Producto Interno Bruto del país y a través de esa generación de riqueza vamos a obtener más recursos. No se oyó hablar de eso. Vamos a dinamizar la economía nacional. Vamos a crear que se haya un mayor consumo de parte de empresas y de personas y a través de eso conseguir mejores ingresos para el Estado y poder afrontar. No se oyó hablar nada de eso. Vamos a utilizar una parte de las reservas públicas, reservas internacionales, para dinamizar la economía, aunque eso genere un poco de inflación. No se oyó hablar absolutamente nada de eso. Vamos a bajar las tasas de interés de los bancos estatales para promover la inversión, el desarrollo de pymes y capitalizar a las grandes empresas que quieran venir a trabajar a Costa Rica. Tampoco oímos hablar de eso. Entonces, ¿para qué banca estatal? Hace rato yo no entiendo qué hace el Estado produciendo guaro. No entiendo, lo pude entender en la década de los 20, que era un ingreso importante para el Estado. Ahora más bien el Estado paga para producir guaro. No le veo la lógica. Hay que romper ese monopolio y la Fábrica Nacional de Licores darla y ese dinero usarla para propósitos macroeconómicos. La aseguradora en sí, ver la viabilidad de por qué se tiene que mantener la aseguradora en manos del Estado. Yo no estoy diciendo que la privaticemos, estoy diciendo que se evalúe, pero no desde el punto de vista ideológico diciendo, no, es que el Estado tiene que tener esto, el Estado tiene que... No. Hablemos de beneficios que reciba la comunidad general, el país. Creo que faltó mucho en el discurso de don Carlos. Yo no soy político, nunca lo he sido, pero creo que faltó demasiado. La mejor forma de obtener recursos y de sacar al país de la condición en que está es aumentando el consumo. Pero eso nos hizo falta. Esperemos que sea simplemente por una cuestión de tiempo que no se tocó y exista planes para ellos y en un futuro las autoridades nos dirán qué van a hacer al respecto. Muchas gracias y disculpen por quitarles tiempo.